muy diferente. La cruz representa algo en la vida de Jesús, relacionada con la vergüenza y la humillación. La cruz sobre la que le colgaron era de un criminal, un lugar de degradación, sobre lo que fue degradado y envilecido. O sea, aparte de que ese lugar era degradado, dice que sobre la que fue degradado, o sea, todavía más degradado. Ajá. Degradar significa privar o rebajar a una persona de un cargo, de su dignidad, de su honor. Volver a una persona moralmente inferior. Reducir o desgastar las fuerzas y cualidades de una persona. Dice que es rebajar a una persona de un cargo, de su dignidad y de un honor. ¿Y quién era Jesús? Y lo bajaron. O sea, de ese lugar, siendo Dios, se despojó de sí mismo y vino a este mundo. Ajá. En él no había pecado, en él había poder, había autoridad. Dice que miles de personas salían a buscarlo para que fueran sanadas, que traían a sus enfermos, que traían a los endemoniados, para que él los liberara. Él no iba a buscarlos, él no iba a tocarles la puerta. Dice que salían las multitudes y venían a buscarlo. ¿Cuánto testimonio había? Y conocían lo que él había hecho, y aún así lo pisotearon, lo degradaron, lo menospreciaron y lo humillaron. Y todo eso lo pasó por el perdón de nuestros pecados. Todos esos pecados de muerte, de asesinato, de pornografía, lascivia, lujuria, envidia, chisme, mentira, todos esos pecados a él fueron cargados. Y es que a veces no entendemos cuán grande fue el sacrificio o cuán grande fue el amor que él hizo, que aún nosotros en este tiempo no le damos la importancia que realmente tiene. Decimos, sí, es que Jesús murió por nuestros pecados, pero no nos ponemos a ver esto que nos está diciendo. O sea, no solo murió, no solo padeció, él se degradó, o sea, lo degradaron, a él lo lastimaron, a él lo hirieron, y todo esto lo hizo por amor y sin abrir su boca. ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos a hacer algo así? Por alguien más, por quien sea. Dice que aquí están los pecados, se los voy a leer, está en Romanos 1, nos vamos a ir rapidito tantito en esto. Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Son 23 pecados que anuncia aquí. Ajá. Y todos estos reproducidos en miles de personas, millones. Ajá. Pues todos esos pecados, la consecuencia de todos esos pecados fueron cargados en él. La humillación por la que el ser humano tenía que haber pasado por haber cometido ese pecado, él la vivió por nosotros. Y por todas las generaciones, él vivió esa humillación. Dice también, su honor fue rebajado. Al que nosotros cantamos una alabanza y dice, al que es digno de toda honra y toda alabanza, al que merece todo el honor, y a él lo humillaron. Eso es lo que la degradación sobre la que fue degradado y envilecido, por lo que la cruz será siempre un símbolo
símbolo de aquellas circunstancias y acontecimientos en nuestras experiencias que nos humillan, que nos hacen correr riesgos, que ofenden a nuestro orgullo. Ahí está lo que decía hace rato mi hermana, ¿no? Vamos a enfrentar circunstancias que nos van a humillar, pero como nosotros, por la gracia de Dios, estamos siendo alimentados, estamos siendo enseñados, no va a haber humillación que nos lleve a una muerte, no, ya no. Nos vamos a levantar, dice que no va a pasar más de eso, ¿no? Te humillan, te levantas, te sacudes, no pasa nada. Ya no vas a actuar como antes, pues ¿por qué me humillaron, no? Ya no vas a pelear, ya no vas a contender, ya no vas a discutir. Simplemente, pues está bien, ¿quieres ese lugar de las tortillas? Pues adelante, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Está bien, no te preocupes. Ya no vamos a actuar en ese orgullo, ¿no? El orgullo es, ¿cómo voy a pasar una vergüenza, no? ¿Cómo me van a avergonzar? Es parte de ese orgullo, esa soberbia. El estar dispuesto siempre de corazón, el que no... Vamos más adelante, dice. Que no nos hacen correr riesgos, que ofenden a nuestro orgullo, que no avergüenzan, que nos avergüenzan y que revelan lo básicamente malo que hay en nosotros. Ese es el mal que Jesús describió con anterioridad, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y muchas veces decimos, híjole, es que le pedí al Señor que me usara, que quiero servirle, quiero caminar bien, pero están pasando muchas cosas en mi casa, hay muchos problemas, ¿sí? Porque cuando nosotros nos disponemos, ¿qué va a ser lo primero que Dios va a hacer? Pues va a empezar a sacar lo malo de nosotros. Va a empezar a sacar ese orgullo a través de una prueba, va a sacar esa soberbia a través de otra prueba, va a sacar la envidia, ¿no? A través de otra prueba. Entonces es como cuando limpiamos nuestra casa. Tenemos que limpiar desde abajo de la cama y se hace un reguero adelante porque todo lo está sacando de atrás para adelante, ¿no? Entonces llega y te toca la vecina y abres la puerta y dice la vecina, ¿no? ¡Ay, qué sucio tiene! No, es que estoy limpiando la casa. Y así pasa a veces con nosotros, cuando Dios está limpiando nuestra alma, nuestro corazón. ¡Ay, es que me enojé! Bueno, ahora te das cuenta cómo está tu corazón. Pero hay algo importante, ya te diste cuenta que contestaste mal. Viene ese redarguir. Te das cuenta que Dios está trabajando en tu corazón en una cierta área, en tu soberbia, en la altivez, en el orgullo, en el menosprecio. Entonces, tenemos que pasarle por ahí, hermanos. Dile al hermano de al lado, ámame, no me entiendas, solamente ámame. ¿Por qué? Porque en algún momento dado nos va a tocar ver algo que no nos va a agradar, ¿sí? Entonces, dice, ese es el mal que Jesús describió con anterioridad, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, adulterios, todos esos 23 pecados que leímos, aquí están. Las avaricias, las maldades, el engaño de la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. La cruz es la que descubre todas estas cosas. Cualquier circunstancia, cualquier incidente que nos haga eso, nos dice Jesús que debemos recibirlos si somos discípulos. Ese es un significado. Tome su cruz, acepte, gloríese en ella, aférrese a ella, porque es algo bueno para usted.
le colocará en el lugar en el que está dispuesto a recibir el don de la gracia de Dios. Fíjate, todavía hasta nos recompensa, ¿no? Cuando nosotros somos obedientes y somos atentos a eso, hay una recompensa que no siendo merecedores, o sea, Dios ya tuvo misericordia de mí, tuvo piedad de mí y todavía hasta me da una recompensa, hasta todavía esa gracia de parte de Dios sobre mi vida, que dice recibir el don de la gracia de Dios. Por eso es porque la cruz tiene valor para nosotros. También la respuesta está en Lucas 9, de 23 a 24, que es la contestación de niegues en sí mismo como si sigamos, que dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Lucas 9, del 23 al 24. Dice, la palabra del Señor es que si deseamos ser discípulos, no debemos sentirnos ofendidos por estas cosas, ni enfadarnos por ellas, sino que debemos aceptarlas. Cuando te digan, hermanita, la esperamos en la clase, no debemos de enojarnos. Cuando venga nuestra prueba y a veces hasta nos toca a nosotros mismos vivir esa prueba, ¿no? Tenemos que darle gracias a Dios y en el momento que Él nos hace ver que estamos en un error, pedir perdón, arrepentirnos por esa circunstancia, porque en ese momento Dios está trabajando con tu orgullo, con tu soberbia. Hace rato me pasó en el pan, ¿no? Fui toda Santa Inés, recorrí por pan y no había pan, y pues traía el mototaxi, va corriendo la tarifa, ¿no? Y llego a un lugar y todavía no estaba abierto, sale la señora y le digo, oiga, ¿tiene bolillos? Permítame. Le digo, pero sí tiene. Ahorita le digo, y se mete y abre la accesoria, ¿no? Y yo con la prisa, oiga, ¿sí tiene bolillos? Ahorita. Y se pone a barrer el local, ¿no? Todavía digo, o sea, ¿qué le cuesta decir si sí o no? Y ya. Y le digo, pero ¿sí tiene bolillos? Ahorita. Ya acomoda su vitrina, ¿no? Y le digo, ¿sí tiene bolillos? Sí. Una pregunta, ¿son de? Sí. Ah, bueno, deme 30. Ay, cuando quiera así, primeramente me tiene que avisar. Híjole, yo nada más en el momento le dije, bueno, sí me los puede vender o no. Pero se quedó impactada, ¿no? Pero en ese momento Dios me redarguyó. Y me dice la señora, sí, solamente no se enoje, solamente se lo estoy diciendo para que así yo le aparte bolillo. Y sabemos que también pues tienen su venta de pan dulce, ¿no? Entonces pues el bolillo jala el pan dulce también. Entonces por ese lado le entendí, pero me quedé y el Señor me redarguyó. Y me dio vergüenza y me dio pena porque dije, esta señora por mi culpa va a empezar un día tal vez pesadamente, ¿no? Ya de malas porque alguien le habló fuerte o algo, ¿no? Le dije, discúlpeme, no era mi intención, perdóneme por favor. Ajá. Perdóneme. Pues ya el semblante de la persona cambia, pero son las pruebas que tenemos que vivir, porque en ese momento pues, oye, no me está atendiendo, me está tratando así, me tiene esperar. Uno puede argumentar tantas cosas, pero si realmente tienes el amor de Dios, no tienes que actuar de esa forma. Tenemos que ser pacientes, tenemos que hablar con palabras sazonadas. Y cuando empezamos a ser discípulos, son las áreas que Dios va trabajando en nuestras vidas. Son esas áreas en las cuales ya no tengo que venir y preguntarle al pastor, oiga pastor, ¿está bien si la señora me trató bien o mal? Y yo le contesté y ella me dijo, no, sino son esas cosas internas que Dios empieza a tratar contigo, empieza a tratar en uno.
a través de su palabra, a través de la oración, Dios se empieza a manifestar. Y ese es el ser discípulo, que estamos siendo enseñados, estamos siendo capacitados para esas pruebas que vamos a enfrentar, pero que también vamos a transmitir a otros ese carácter. Entonces, vamos más adelante. El tercer paso, sígueme, lo cual significa realmente obedecerme. Es realmente tan asombroso que si no, nos ha llevado tanto tiempo entender que si la desobediencia es la condición normal antes de ser cristianos, sin duda la obediencia será la condición indispensable una vez que seamos cristianos, y debe serlo así. Entonces nosotros vamos a comenzar aquí a ser obedientes. Perdón. Vamos a comenzar a ser obedientes. En nosotros ya no está la desobediencia, ya no está si yo quiero ir a las tortillas o no quiero ir a las tortillas, ya no está en si yo quiero menguar o no quiero menguar, debo de menguar ante tal circunstancia. Y eso no es que sea tonta, eso no es que sea mensa, ¿no? Sino eso es sabiduría, porque te vas a ahorrar tantos problemas. Nos ahorramos tantos problemas, ¿no? Hay gente que en la calle se pelea por un paso, ¿no? Se pelean por el... Vemos a los varones, ¿no? Es lo que... ¿no? Cuando van manejando de coche a coche, de frente, ¿no? ¿Cómo voltean a verse? Llenos de ira, llenos de cólera, llenos de odio, ¿no? Y dices, cálmate, vas en el carril de al lado, vienes de frente, o sea, ni siquiera te estoy estorbando, estoy de este lado, y ya se voltean a ver con tanto odio, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo está eso? ¿Por qué tanto coraje, no? Entonces es allá donde Dios empieza a trabajar ya en nuestro carácter. Ya no tengo por qué echarle bronca al de al lado porque se sentó antes que yo. Siéntate, ¿no? Ojalá que quepamos los dos, nada más, hasta ahí. Dice que indispensablemente una vez que seamos cristianos, y debe serlo así, debemos reflejar el carácter de Cristo. No es si yo quiero o si puedo, no. Tenemos que hacerlo. Me deja sorprendido que las personas digan que son cristianos y al mismo tiempo que reconocen fragantemente e incluso con orgullo que no siguen al Señor. ¿Vas a la iglesia? ¿Qué días hay discipulado? No sé, yo solamente voy los domingos. Ajá. Y de verdad que saca de onda, porque te hablan de una forma que no necesitan a Dios, como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. ¿Tú te has encontrado con alguien así o nada más yo? Oye, te invito a las clases, mira que están re buenas. Ay, no, es que no le des toda tu vida a Dios, ¿eh? Lo hemos escuchado tristemente de hermanos que le dicen a otros hermanos, nada más no le des todo, no te dediques todo el tiempo a la iglesia, ¿eh? ¿Cómo es que se expresa, no? Te dicen, no eres un religioso, no te hagas religioso, ¿no? Ay, tú siempre estás hablando de Dios. Pues no tengo de otra cosa que hablarte, solamente de Él. El que se la pasa en la computadora te va a hablar de puras cosas de computadora. El que se la pasa peleando de puras peleas te va a hablar. El que critica, pues solamente te va a hablar de críticas, de chismes, ¿no? Entonces, pues yo te hablo de Cristo, porque mi vida es Cristo. No tengo de otra cosa que hablarte, dice. E incluso con orgullo que no siguen al Señor, que no hacen lo que Él dice.
Todos tenemos que luchar con eso. Yo mismo fallo en eso en muchas ocasiones. Nuestro Señor no está hablando acerca de ser perfectos para poder ser discípulos. Dice que no tenemos que ser perfectos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Estamos en ese camino de santificación. Él nos está enseñando ahora una nueva vida, está sembrando en nosotros esa palabra de vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, y es lo que vamos a reflejar, pero es conforme Dios va trabajando en nosotros. Nos está diciendo sencillamente lo que quiere decir el discípulo y lo que implica seguirle, decidir hacer o decir lo que Jesús nos manda que hagamos y digamos, y lo que Él mismo hizo, esperando recibir de Él el poder para hacerlo. Eso es lo que significa seguirle, es lo que significa para los discípulos. Ellos obedecieron a Jesús y les enseñó a depender de Él para todo cuanto fuese preciso para conseguirlo. Cuando la multitud fue alimentada, Jesús les dijo que alimentasen a ellos, a la multitud, y lo hicieron, pero Él fue quien tuvo que suplir lo necesario para que lo consiguiesen. Dice que Él fue el que suplió. Tenemos dos pasajes a donde nos habla que alimentaron a 5,000. Eso nos lo habla en Marcos 30:44, y dice que alimentaron a 4,000. Eso nos lo dice en Marcos 8:6. Aquí hay algo bien importante. Dice que Él mandó a que los alimentaran, pero Él ya había proveído. Cuando Dios manda al siervo a hacer algo, es porque Dios ya lo ha proveído. Solamente lo que Dios quiere de nosotros es la obediencia, la pura obediencia. Pero a veces tristemente todavía argumentamos. ¿Pero cómo va a ser? ¿Y a dónde va a ser? ¿Y qué se va a hacer? ¿Y con cuánto tiempo? No. Si Dios, estás viendo la respuesta de lo que Dios te está dando, es porque ya Dios proveyó. Solamente nosotros tenemos que caminar. Cuando tú dispones tu corazón para venir al teológico, es porque Dios